Señor hoy? No soy yo. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor hoy? Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Hoy me toca a mí predicar. Muchas gracias. Estoy un poco nervioso, pero cierre sus manos y levante sus ojos. Vamos a entrar a la palabra del Señor. El tema de hoy se llama Seguros en Cristo. Y hermana Yami estaba diciendo algo muy poderoso. Estaba recitando la cita donde dice no temas. Y ¿sabía usted que en la palabra de Dios se encuentra esa frase no temas 365 veces en la Biblia? Una vez para cada día del año. Amén. Entonces esta palabra que les traigo hoy se llama seguros en Cristo. Y vamos a leer, por favor acompáñenme en Marcos 4, 37 y 38. Ahí vamos a estar leyendo. Y cuando lo tenga, por favor, diga un fuerte amén. ¿Sí lo tenemos todos? Si no, ahí está en la pantalla. Si no trajo Biblia, ahí está en la pantalla, pero por favor traiga Biblia. Marcos 4, 37 al 38 dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, hablando de Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántos conocen esta historia? Esta historia es la de Jesús cuando calma la tempestad. Y en esta historia Jesús ha pasado todo el día predicándole a las multitudes, sanando enfermos. Mucha gente que tenía, la palabra dice que mucha gente que tenía peste se venía encima de él porque querían una palabra de sanidad, querían un toque del Señor Jesús. Y literalmente todo el día él había pasado predicándole a las multitudes, haciendo milagros, sanando a los enfermos, dándole la vista a los ciegos. Y literalmente todo el día también los discípulos habían pasado con él. Entonces él da la instrucción y dice: vamos a cruzar el lago. Iban a cruzar el lago porque el otro lado del lago iban a seguir predicando las buenas nuevas. Amén. Y cuando van en camino hacia el otro lado, cae una tormenta muy grande. Y los discípulos tienen mucho miedo y creen que van a morir. Pero los discípulos tienen tanto miedo que van a levantar a Jesús, que está dormido. Levantan a Jesús y dicen: Señor Jesús, ¿no ves que está lloviendo? ¿No ves que nos vamos a hundir? Y Jesús se levanta y los regaña y le dicen: hombres de poca fe. Y manda la tempestad a callar. Y entonces los discípulos lo ven y dicen: ¿quién es este que hasta las olas le obedecen? ¿Amén? Y entonces nosotros que hemos escuchado esta historia muchas veces podemos decir: los discípulos incrédulos no creían, si habían pasado todo el día con Jesús, sabían que era Jesús, quién era Jesús, sabían el poder de Jesús, aún así dudaron y tenían miedo. Y nosotros podemos decir: qué incredulidad de estos discípulos. Si yo estuviera en ese barco, yo no hubiera actuado así. Yo hubiera dicho: no molesten al Señor porque él ha tenido un día largo. Nosotros vamos a orar,
porque sabemos que Jesús está con nosotros y nada nos va a pasar. Eso podríamos decir nosotros, ¿va? Nos podríamos decir, no, yo hubiera sido un mejor discípulo quizás. Es más, en Mateo, que relata la misma historia de cuando Jesús calma la tempestad, en Mateo 7:25, si lo puede buscar conmigo, está una de las enseñanzas que Jesús había dado ese mismo día. Y esta es la enseñanza de los dos cimientos. ¿Cuántos saben esa enseñanza? Es una parábola, ¿verdad? Y Mateo 7:25 dice: descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién sabe quién es la roca? Amén. La roca de los siglos es Cristo. Entonces Jesús había enseñado esto un par de horas antes y los discípulos lo habían oído. Es más, quizás lo habían oído más de una vez. Y cuando van en la barca, aún así, sabiendo que la roca de los siglos estaba con ellos, dudaron y tuvieron miedo. Y entonces no podemos decir la fe de estos discípulos, no, hombre. Pero déjeme decirle, hermano, pongámonos en los zapatos o más bien en las sandalias de los discípulos por un momento. Imaginémonos la escena, pero ahora ponte tú como un discípulo ahí. Y sí, habías oído los sermones de Jesús, habías visto las sanidades, pero varios de los discípulos eran expertos navegadores. ¿Cuántos recuerdan? Eran pescadores, sabían qué era navegar una barca en las aguas y definitivamente yo creo que no era la primera tormenta que ellos habían enfrentado. ¿Sí? Ellos ya estaban experimentados en esto. Ellos ya sabían qué hacer durante una tormenta. Sabían todo el protocolo, sabían qué tenían que hacer para que la barca permaneciera a flote. Mas hicieron todo lo que ellos pudieron hacer, todos los que sabían, pero no había dado resultado. Entonces los expertos en navegar tenían miedo. Hermano, cuando el capitán de la barca, si usted se sube en un barco y el capitán tiene miedo, yo creo que usted tiene que tener miedo también. Porque él es el experto, ¿no? Ellos eran los expertos. Jesús no era el experto en barca, en navegar. Aunque sí, Él es el creador del universo y lo entiende todo y tiene el conocimiento infinito. Pero acordémonos que en este momento Él era 100% hombre y además quería enseñarles algo a los discípulos. Entonces, los expertos eran los discípulos, algunos de ellos. Ya habían hecho todo lo posible para permanecer a flote, pero aún así, dice la palabra de Dios, que la barca se estaba hundiendo. Ahora imagínense, estaba tronando, las olas estaban llenando la barca, estaban empapados quizás, estaba oscuro, no se veía nada más que los flashes de los relámpagos. El agua ya les estaba llegando a los tobillos, quizás a las rodillas. Y ya la barca se estaba hundiendo. Quizás habían tragado un poco de agua. Ellos tenían miedo. Y habían escuchado el sermón de los dos cimientos que dice que la lluvia vino y los vientos soplaron, pero que la casa permaneció porque estaba encima de la roca. Ellos sabían la palabra, como muchos de nosotros hoy conocemos la palabra y conocemos esta historia. Y quizás usted hoy mismo está diciendo, no, esa historia ya me la puedo. La de Jesús calma la tormenta. Pero es diferente el saber y el tenerlo en el corazón, ¿verdad? Es diferente cuando tú atravesas una tormenta.
Es diferente dar un consejo a alguien que está pasando una crisis y decirle, ten fe, ten confianza al Señor, esto va a pasar, esta tormenta va a pasar. Es diferente dar un consejo, pero cuando tú estás en medio de la tormenta, es algo diferente. Ahí de verdad tú conoces el poder del Señor. Entonces era lógico pensar que ellos iban a morir. Pero Jesús tenía algo planeado. Él tenía una enseñanza planeada. Yo creo que Jesús quería no solo enseñarles a los discípulos en ese entonces algo, pero creo que nos quiere enseñar algo hoy. Amén. Y la primera cosa que yo creo que Él quería enseñar es que nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Diga conmigo, acepto la voluntad de Dios. Levante sus manos y diga, acepto la voluntad de Dios. Jesús había dado la orden de cruzar hacia el otro lado. Amén. ¿Será que Él no sabía sobre la tormenta? ¿Será que Él no sabía que las condiciones del tiempo de esa noche? ¿O será que Él sabía pero quería enseñarle algo a sus discípulos? Amén. Jesús sabía. Si Él es el creador de todo el universo, Él puso los cosmos en su lugar, Él diseñó todo. Él sabía sobre la tormenta, pero no se los dijo a los discípulos, ¿verdad? No se los dijo. Ellos no sabían. Yo creo que si Él le hubiera dicho a los discípulos, miren, vamos a ir hacia el otro lado del lago, pero va a haber una tormenta y probablemente casi nos morimos. ¿Usted cree que si hubieran subido? Yo creo que muchos hubieran dicho, no, Jesús, yo creo que hasta aquí estamos bien. Yo creo que muchos se hubieran quedado. El Señor Jesús no les informó acerca de la tormenta, pero Él sabía sobre la tormenta. ¿Cómo sería, hermanos, si usted supiera cuando la tormenta va a llegar a su vida? ¿Cómo sería si usted sabiera cuando la tormenta financiera va a llegar a su vida? ¿O cómo sería si usted supiera cuando la enfermedad va a llegar a su vida? Si a veces nos preocupamos por problemas imaginarios, ¿cómo no nos vamos a preocupar cuando sabemos que vamos a enfrentar una tormenta? El lugar y el momento exacto cuando viene una tormenta, eso no lo sabemos. Pero tenemos que tener por seguro que cuando estamos en la voluntad del Señor, vamos a cruzar tormentas. Y cuando le digo vamos a cruzar tempestades, yo sé que eso no suena muy alentador, pero lo alentador es saber que aunque vamos a enfrentar tormentas, Jesús está contigo. Jesús está en tu barca y Él te va a proteger. Aceptemos la voluntad de Dios. Jesús había dado la instrucción, Él sabía que iba a haber una tormenta. Pero ¿cuántos saben que Jesús hacía todo lo que Jesús hacía venía de parte del Padre? Leamos en Juan 5:30, por favor, busque conmigo Juan 5:30. Por favor, diga un amén fuerte cuando lo tenga. Dice, no puedo yo, eso Jesús hablando, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Este es Jesús hablando. Jesús y el Padre, ¿cuántos saben que ellos eran uno? Y aún así Jesús se sometía bajo la voluntad del Padre. ¿Cuánto más nosotros nos tenemos que someter bajo la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Y aunque
tengamos por seguro que vamos a pasar tormentas, tenemos que también estar seguros que esa tormenta es parte del plan de Dios. Amén. Y tomar consuelo en eso, que la tormenta que el Señor está permitiendo en ese momento es parte del diseño del Señor. Vamos a leer en Romanos 8:28. Yo sé que este verso usted ya lo conoce muy bien. Yo creo que todo lo que voy a decir hoy usted ya lo conoce, pero a veces necesitamos ser recordados. Amén. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? No se oyó. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces tú tienes que estar seguro que todo lo que pasa, todo lo que acontece en tu vida no es un accidente. Es parte del plan de Dios, y esa tormenta que quizás hoy estás enfrentando va a servir para bien a los que aman al Señor. Así que si tú amas al Señor, esta palabra es para ti. Todo lo que pasa, todo lo que te pueda ocurrir, cualquier tormenta que puedas enfrentar es parte de la voluntad de Dios. Así que diga conmigo: acepto la voluntad de Dios. Vamos a ir al segundo punto en lo que el Señor nos quería enseñar. Y ya dijimos que tenemos que aceptar la voluntad de Dios porque es perfecta. Pero el punto número 2 es que tenemos que confiar en Dios. Diga conmigo: confiar en Dios. Jesús confiaba completamente en el Padre. Él sabía que eran órdenes directas del Padre el cruzar al otro lado del lago. Entonces nada iba a impedir que el plan de Dios se llevara a cabo. Amén. ¿Cuántos tienen un propósito de parte de Dios? ¿Cuántos tienen un plan de parte de Dios que el Señor te ha dado, que el Señor te ha revelado? Nada podrá detener el plan de Dios para tu vida. Si vino de Dios, si tienes una promesa de Dios, Él la va a cumplir. Su palabra no va a volver vacía. Todo lo que Él dice es sí y amén. Sus promesas son sí y amén. Amén. Entonces, si Él te lo ha prometido y si tú conoces el propósito de tu vida, entonces tienes que saber que tenemos que confiar en Dios. Confía en que Él te va a guardar durante cualquier circunstancia en tu vida. Durante cualquier tormenta, Él va a protegerte. Jesús sabía que iban a estar seguros. Entonces por eso vemos a Jesús tranquilo. Vemos a Jesús durmiendo. No es porque, Él sí estaba cansado. Amén. Y sabemos que Él era 100% hombre, así que tenía las mismas necesidades que nosotros tenemos. Pero yo creo que más que eso, Él quería enseñar a sus discípulos a confiar en el Señor. Él sabía que Dios, que el Padre iba a guardarlos durante la tormenta. Nada puede detener el plan de Dios en tu vida, hermano. Las pruebas también son oportunidades para ver la mano de Dios en tu vida. Cualquier tormenta que tú estés pasando, el Señor se va a revelar una nueva faceta de Él en tu vida. En las pruebas que tú y yo pasamos, conocemos más a Dios. Vemos su poder, vemos su gloria. Acuérdese que la palabra de Dios dice que en nuestra debilidad Él se glorifica. Amén. Entonces cuando nosotros sentimos que no podemos hacer nada, que ya hicimos todo lo que nosotros podíamos hacer y soltamos el control y le entregamos todo al Señor Jesús, Él va a glorificarse. Él va a glorificarse en tu vida, hermano. Y esto es para personas que están pasando por una tormenta hoy, o quizás ya pasaron la tormenta. Y sí o no, cuando ya pasas la tormenta, ¿tú conoces más al Señor?
conoces una faceta más de Él. Y quizás, o quizás nunca has pasado por una tormenta, pero no es para desalentarte, hermano. Si estás en el plan de Dios y en la voluntad de Dios, van a venir las tormentas. Así es. No podemos evitarlas. Pero tienes que saber que en medio de la prueba el Señor se va a revelar a ti y lo vas a conocer más. ¿Cuántos quieren conocer más al Señor? Amén. Entonces, las pruebas son oportunidades para ver la mano de Dios. Veamos en Lucas 8:25. Por favor, ayúdenme a buscar ese texto. Lucas 8:25 dice, si ya lo tiene, lo voy a leer. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Esos son los discípulos que habían caminado con Jesús ya por un tiempo. Discípulos que habían escuchado cada mensaje de Jesús hacia las multitudes. Discípulos que habían visto y habían sido testigos con sus propios ojos de sanidades, de milagros. Sabían quién era Dios, pero no lo conocieron hasta este momento, cuando dice: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Porque a veces vemos la crisis de otros y vemos el poder de Dios. Amén. ¿Sí o no? Tú ves la crisis de otros y ves el poder, ves la mano de Dios. Pero no es realmente cuando tú estás pasando la prueba que en realidad empiezas a entender quién es Dios. Así como Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque en medio de la tormenta, en medio de, no la tormenta de otra persona, en medio de tu tormenta, vas a conocer más a Dios. Y tu fe va a crecer. ¿Y cuántos creen que la fe crezca en este lugar? Amén. ¿Tú quieres que la fe crezca en este lugar? ¿Tu fe? Entonces vamos a tener que pasar por pruebas. Entonces, lo primero que el Señor nos quería enseñar es: acepta la voluntad de Dios. Y número 2 es: confía en Dios. Amén. Así lo vamos a conocer más. Y un punto más que el Señor Jesús quería enseñarnos, y es el descansar en Dios. Jesús estaba tan confiado que no solamente estaba confiado, estaba tan confiado que se había quedado dormido. Hermano, imagínese en el bote, en la barca, tronaba, el agua se estaba metiendo. Creo que la popa de un barco es lo de abajo. Y dice que la barca ya se estaba hundiendo, o sea que eso estaba lleno de agua. O sea que el Señor Jesús estaba acostado y estaba rodeado de agua. Me imagino que él ya estaba mojado también. Y tronaba y las olas golpeaban y el viento azotaba. Pero él estaba, no solo estaba tranquilo, estaba dormido. ¿Y qué nos dice eso, hermanos? Estaba confiado en el Señor. Estaba tan confiado en el Señor que tenía una paz que este mundo no la puede describir, que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz que el Señor quiere que nosotros tengamos en medio de la prueba. Amén. Él quiere que nosotros descansemos en medio de la prueba. Yo no sé si tú lo has experimentado antes o si has visto como otra persona lo ha experimentado. Pero cuando alguien pasa por una crisis y digamos que tú le vas a decir unas palabras de aliento y vas a hablar con esa persona y esa persona te termina alentando a ti. ¿Qué pasó? Esa es la paz sobrenatural del Señor. Esa es la paz que nadie lo entiende, que aún en medio de la crisis más fuerte, el Señor te llena de paz. Y no se entiende. Y vas a alentar a una persona y esa persona te
te termina predicando a ti. O no sé si te ha pasado a ti que quizás piensas, no, eso yo no lo voy a poder hacer, no voy a poder atravesar esta prueba. Pero ya cuando estás en medio de la prueba, sientes una paz inmensa en tu corazón. Si alguien lo ha experimentado, hermano, yo sé que yo lo he experimentado. Es una paz que el Señor te inunda en medio de la prueba y puedes descansar en Él. Y esa paz no se encuentra en el mundo. Esa paz solo Dios te la puede dar. Y que si, así como Jesús les mostró a los discípulos que es descansar en Dios, que si nosotros hiciéramos lo mismo para las personas que nos rodean, para la familia que quizás no es creyente ahora, o para los que te rodean en tu trabajo, o jóvenes para los que te rodean en tu escuela, que cuando tú pases por una crisis digan, wow, yo quiero lo que él tiene, porque quizás yo pasé eso, por eso ya y no pude, pero míralo a él o míralo a ella, cómo están llenos de paz. Que si nosotros pudiéramos ser así como Jesús fue para sus discípulos, que nosotros fuéramos para las personas que no creen, para nuestra sociedad. En esta sociedad hay tanta aflicción, cada día hay noticias peores y peores. Pero que si la iglesia tuviera esa paz, que la gente dijera, yo necesito ir a esa iglesia. Así como Moisés tuvo esa paz, ¿se acuerda cuando estaba abriendo el mar rojo y los egipcios venían detrás? ¿Qué pasó con el pueblo? Se afligió, ¿no? Pero leamos ese verso, es Éxodo 14, 13 al 14. Éxodo 14, 13 al 14. Dice, si ya lo tienen, por favor diga amén. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Ahí está esa frase otra vez, la que dijo Yami. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermano, las batallas que tú enfrentas realmente no son tus batallas. Todas las batallas le pertenecen al Señor. Y si cuando le pertenecen al Señor, la victoria le pertenece al Señor. La gloria le pertenece al Señor. Entonces, entrégale al Señor tus batallas. Y no temáis, estad firmes. Amén. Confía en Dios, descansa en Dios. Deja que la paz del Señor te inunde todo tu corazón, toda tu vida. Y aún en lo más difícil de la crisis, tú vas a poder descansar y es tan chistoso que tú vas a dar el aliento, palabras de aliento a otros que quizás más adelante les va a tocar pasar por la misma tormenta que tú estás pasando hoy. Así que esta palabra es para los que no han pasado por tormentas todavía, o los que están pasando por tormentas en este momento, o los que van a pasar por tormentas. Y quizás ahorita estás en un momento de tranquilidad, pero aprendamos a descansar en el Señor, sabiendo el propósito que el Señor tiene en cada prueba. El saber el propósito del Señor en la prueba nos da descanso. El Señor sabía el destino. El Señor Jesús sabía el destino, que el destino era llegar hacia el otro lado del lago. Entonces, cuando tú conoces tu destino, el destino de la prueba, entonces eso te da descanso. Entonces, cuando tú estés pasando por una tormenta, en vez de hacer como los discípulos le hicieron y le fueron a levantar al Señor y le dijeron, Señor, ¿no ves que estoy en una prueba? ¿No ves que estoy en una tormenta? En vez de hacer eso,
¿Por qué no vamos al Señor Jesús y le decimos: Señor Jesús, muéstrame lo que tú quieres hacer en medio de esta prueba? Muéstrame el destino. Muéstrame el propósito que tú tienes en esta prueba. Muéstrame lo que tú quieres revelarme en esta prueba. Cuando nosotros encontramos el propósito de cada prueba, entonces tú y yo vamos a tener esa paz. Vamos a poder descansar en el Señor. Vamos a poder ir en su presencia. Y en su presencia vamos a tener nuevas fuerzas. Dice su palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Alguien ha tenido gozo en medio de la prueba? Así es. Ese gozo es el gozo que nadie te lo puede dar, es solo Jesús en medio de la prueba. Amén. En ningún otro lado vas a encontrar gozo en medio de los problemas. No, eso solo viene cuando sabes, conoces el propósito que el Señor tiene. Conoces que Jesús está en tu barca y que Él te va a proteger de todo lo que está en la jornada, en la trayectoria, desde aquí hasta el destino que el Señor ha escogido. Van a haber tormentas, pero cuando conoces el destino, conoces el propósito de la prueba, entonces tú vas a tener paz. Y quizás ahora mismo no estás pasando por una prueba, quizás ahorita estás tranquilo, pero este es un buen momento de decirle: Señor, revela el propósito que tú tienes para mi vida. No necesariamente para una tormenta, porque no estoy pasando por una tormenta hoy, pero revela el propósito que tú tienes para mi vida. Porque cuando conoces el destino y sabes que en medio hasta llegar al destino van a haber tormentas, pero si tú conoces el propósito que el Señor tiene para tu vida, vas a estar en paz. Vas a estar seguro que vas a llegar. Nada va a impedir que llegues al plan que Dios tiene para ti. Porque sabes y estás seguro que Dios siempre cumple su palabra. Siempre cumple sus promesas y su plan perfecto. Entonces esta sería una buena oportunidad para decirle: Señor, que mi voluntad sea tu voluntad. O sea, que mis deseos en mi corazón, Señor, sean tus deseos. O sea, que estemos en sincronía, que lo que mi corazón quiera, Señor, sea lo que tú quieres para mí. Cuando tu voluntad es igual a la voluntad de Dios, ahí vas a tener descanso. Y no solo eso, hermano, en medio de la prueba es la mejor oportunidad para tirarse a los pies de Dios y en su presencia ser renovada nuestra fuerza. Porque a veces venimos débiles a la iglesia, pero cuando está la presencia del Señor aquí, Él puede darte nuevas fuerzas. Solo en la presencia de Dios vas a renovar esas fuerzas. Vas a tener ese gozo, esa paz. Amén. No hay prueba que pare lo que Dios quiere hacer. Entonces, queremos hacer un repaso de todo lo que el Señor quería enseñarnos. El número 1 es: acepta la voluntad de Dios. Amén. Acepta la voluntad de Dios, es perfecta. Número 2, confía en Él. Él te va a guardar. Y número 3, descansa en Dios. Aprendamos a descansar de Dios. Note que estos puntos no son como cronológicos, porque no puedes descansar en Dios si no confías en Él. Amén. Y no puedes confiar en Dios si no has aceptado la voluntad de Dios en tu vida. Entonces ese es un orden que tenemos que seguir, un orden que Jesús dejó. Aceptamos la voluntad de Dios, confiamos en Dios y descansamos en su paz, en su perfecta paz. Así que yo no sé qué tormenta estás pasando hoy, pero lo que podemos hacer son estas 3 cosas y ser pacientes. Ser pacientes en medio de la prueba y no cometer el error que los discípulos cometieron, que le fueron a reclamar al Señor. ¿Se acuerdan? Que le fueron a reclamar al Señor y le dijeron: Señor, ¿no ves que estamos sufriendo aquí? En vez de eso,
tengamos cuidado, seamos pacientes y cuando oremos, digámosle: Señor, revela lo que tú quieres hacer en medio de esta tormenta. Amén. Dígale: Señor, por favor, que tus deseos sean mis deseos, que yo pueda verte de una manera más profunda, conocerte un poco más. La prueba hace que nuestra fe crezca. Yo no sé si tú te puedes poner de pie conmigo hoy. Yo no sé qué prueba estás pasando hoy, pero ¿por qué no le decimos al Señor: Señor, ayúdame a descansar en ti? Ayúdame a conocer lo que tú quieres para mí. Cerremos nuestros ojos y digámosle: Señor, y el altar está abierto para todos aquellos que están hoy mismo pasando una tormenta. Y si no estás pasando una tormenta, todos aquellos que quisieran venir al frente y decirle: Señor, revela tu propósito en mi vida. Y quizás eso es, quizás el Señor tiene un propósito, que tú seas un predicador, o quizás quiere que tú seas un músico, o quizás quiere que le cantes o que instruyas a niños en la palabra de Dios. Yo no sé qué propósito tenga el Señor para ti. No sé si el propósito es que emprendas un negocio con valores cristianos. Yo no sé. Todos tienen un propósito distinto. El Señor es tan perfecto que cada propósito es diseñado para cada persona. Entonces yo no sé cuál es tu propósito. Pero si tú no sabes cuál es el propósito, ¿por qué no le dices hoy al Señor: Señor, revela tu propósito en mi vida? Quiero conocer lo que tú quieres hacer en mí, Señor. Y para aquellos que están pasando una tormenta hoy mismo, digámosle al Señor: muéstrame el destino, muéstrame el propósito de esta tormenta, Señor. Ayúdame a entender lo que tú estás haciendo. En medio de la incertidumbre, en medio de cuando no sabemos qué es lo que viene, cuando perdemos el control, ¿por qué no soltamos el control hoy y le decimos: Señor, toma el control de esta barca, toma el control de mi vida, Señor? Toma el control, Señor. Vamos, dígale al Señor: Señor, toma el control de mi vida. Revela tu propósito en mí, Señor. Ayúdame a conocerte más profundo. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Ayúdame a aceptar tu voluntad, que es buena, es agradable, es perfecta. Señor, ayúdame a confiar en ti plenamente, poner toda mi confianza en ti, entender y saber que estoy seguro en ti, que tú me vas a proteger en medio de la tormenta. Oh, Señor, y ayúdame a descansar en tu presencia, Señor. Ayúdame a entender tu paz, aceptar tu paz, Señor. Y aún en medio de la crisis más difícil, estar confiado en ti, Señor. Cumple tu propósito, Señor. Cumple tu propósito aquí. Recíbelo, Señor. Recíbelo. Creemos en ti, Señor. Confiamos en tu perfecta voluntad. Creo en ti. Creo en ti, Señor. Jesús está en tu barca. Jesús está en tu barca. Oh, el mar le obedece. Los vientos le obedecen. No hay nada que
de su control. Él te tiene en su mano poderosa, en el hueco de su mano. Y Él no te deja caer. Él te lleva de su mano y Él te protege. Y Él no te dejará, no te desamparará. Él estará contigo todos los días de tu vida. Y Él tiene el control. Vamos, iglesia, levanta tus manos y dígale al Señor: confío en ti. Confío en ti. Confío en ti. Y la fe está creciendo en este lugar. La fe se aumenta en este lugar. La fe se aumenta en este lugar. Crece la fe. Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Recibe todo. Precioso. El Señor está en tu barca. Él conoce los planes perfectos que tiene para tu vida. No temas, no temas. Estad firmes y no temas. Oh, dile, Señor, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti. Lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. En mí. Señor, ponemos delante de ti, Señor, cada petición,
Tú conoces, Señor, los corazones de cada persona que está aquí. Tú conoces cada necesidad. Tú conoces, Señor, cada persona que está necesitada. Hoy mismo, Señor, venimos a presentarlas delante de ti, sabiendo que tú eres todopoderoso y eres fiel y justo para obrar en nuestras vidas. Señor, te pedimos por la vida de Jackie Citalán. Te pedimos por la vida de la hermana María López, nuestra hermana Elena Badillo, la hermana Mirtala Alvarenga y Lisette Márquez, Señor. La hermana Tatiana Ostorga, Maybelín Cortés, Elmer Márquez y la hermana Carmen, Señor. Por favor, tú conoces cada necesidad, Señor, de salud. Tú eres el dador de vida. Tú nos creaste tal y como somos, Señor. Tú diseñaste el cuerpo. Tú conoces cada necesidad, Señor. Tú puedes dar solamente una palabra, y una palabra es suficiente para traer sanidad, para traer un milagro. Una sola palabra de parte de ti, Señor. Un solo toque de tu manto. Glorifícate en medio de nuestra debilidad. Muestra tu mano poderosa, Señor, que podamos conocerte más. Oh Señor, por favor, ten misericordia, ten compasión, Señor, y levanta al caído, Señor. Ponemos estas peticiones delante de ti, sabiendo que eres el único que puede suplir cada necesidad, Señor. A la familia Citalán, Señor, trae fuerza, trae consuelo, trae gozo en medio de la prueba, Señor. Te pedimos, oramos, clamamos y clamamos por una intervención divina, por un milagro, Señor. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Queremos conocerte más en medio de la prueba, Señor. Por la familia Rendón, Señor, trae sanidad, trae salud. Vamos, Señor, úngenos con aceite, sana nuestras heridas. Por tus llagas fuimos curados. Trae sanidad, Señor. Trae salvación y restauración a la vida de Ayi Torres, Señor. Revélate tú, que podamos conocerte y acercarnos a ti, Señor. Oh, para todos los casos legales, Señor, tú eres juez justo. Tú eres el juez de los jueces. Tu palabra es la última palabra. Te pedimos por la vida de Josué Violante. Oh Señor, haz tu obra, haz milagros. Te pedimos, Señor, por Amairani. Tú conoces la necesidad. Tú conoces lo que nos hace falta. Que te puedan conocer en este tiempo de prueba. Que puedan acercarse al Dios Todopoderoso y conocerte más. Tú puedes suplir toda necesidad. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Oh, y por toda otra necesidad del pueblo que tu pueblo tenga hoy, las que no han entrado, las que van a entrar, Señor, te pedimos y presentamos
Señor, te pedimos